Procedemos a iniciar un resumen del derecho de trabajo, parte 1. Este tipo de audio me ayudó a estudiar cuando me preparaba para el examen técnico profesional. Este canal se dedica a esparcir conocimiento jurídico para aquellas personas que quieran estudiar para su examen técnico profesional, para personas que quisieran ver resúmenes, cuestionarios, videos, adentrarse más en el mundo del derecho y también para personas curiosas del derecho. Para poder continuar este proyecto, por favor denle me gusta al video y suscríbanse para tener notificaciones de cuando ingresen audios y videos nuevos. Disfruten. Derecho individual de trabajo. ¿Qué es el derecho individual de trabajo? Es una parte de la ciencia del derecho y esta estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan las relaciones entre patrono y un trabajador. Otra definición sería: es el conjunto de normas jurídicas que fijan las bases generales que deben regular las prestaciones individuales de servicios a efectos de asegurar al trabajador la vida, la salud y un nivel decoroso de vida. Después de haber analizado las definiciones anteriores, podemos agregar una última definición de la siguiente manera. ¿Qué es derecho individual del trabajo? Es una rama del derecho público que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan las relaciones entre patrono y trabajador con ocasión del trabajo. Luego tenemos el área sustantiva. Proceso histórico del derecho de trabajo en Guatemala. El fenómeno del trabajo subordinado a través de los siglos. El estudio de la historia del derecho laboral en un aspecto extenso debe comprender 3 etapas. Etapa anterior a la formación del derecho laboral. Número 2. Periodo que se inicia con sus primeras manifestaciones en el siglo XIX hasta tener la configuración que lo distinguía a mediados del siglo pasado y se proyecta en la actualidad. Las tendencias del futuro sería la tercera. Bien, en la antigüedad, es claro que no podemos hablar en propiedad de un derecho laboral en épocas anteriores al siglo XIX. Hace siglos el enfoque nominativo era diferente. No se tomaba en consideración aspectos de tipo humanitario ni tutelar. Carecían las disposiciones de ese nutriente, de ese elemento básico, subjetivo y parcial que sostiene el actual derecho laboral. Por ende, en esa época, que podemos identificar como la prehistoria laboral, no podía coexistir derecho de trabajo propiamente dicho. Sin embargo, su estudio nos brinda insumos para una reflexión de cómo fue regulado el hecho de la prestación de servicios a través de las innumerables y diferentes culturas por el largo recorrido de la humanidad. Ese análisis de los diferentes sistemas refleja mucho del entorno de cada momento evolutivo, así como de su estructura social. En todo caso, esas disposiciones de trabajo que acompañaron las diferentes civilizaciones se extinguieron cuando declinaron las mismas. Fueron como cuentas de un mosaico que se incrustaron en forma aislada en el tablero de los mismos. Y prácticamente no existe ninguna correlación o efecto de continuidad entre ellas. No se puede hablar de evolución. Existe una brecha entre las manifestaciones laborales de la antigüedad y la actual normativa laboral. Algunas instituciones aparecen en distintas sociedades, como lo es la esclavitud y la servidumbre. Los historiadores han recabado datos acerca de las regulaciones laborales en la antigua Mesopotamia, Egipto, China, Israel, Grecia y Roma. La esclavitud se repite en casi todos los pueblos de la antigüedad. Es obvio que dicha práctica no encuadraría dentro del esquema del actual derecho laboral. En todo caso, no puede juzgarse
bajo la perspectiva moderna, pues dicha práctica era normal. Fue un producto de su respectiva época y cultura, que se derivó, entre otras causas, de creencias religiosas, de prejuicios raciales, de las continuas guerras, de la estratificación social, etc. El prisionero de guerra representaba una fuente barata de mano de obra, que por lo mismo pasó a ocupar la mayoría de los puestos de trabajo, sobre todo de aquellas faenas de baja categoría. Los gobernantes, faraones, reyes y sacerdotes exigían el trabajo gratuito para la construcción de monumentales edificios religiosos o gubernamentales. Empero, esos servicios eran, por definición, una actividad forzada, y el trabajo, como ahora lo interpretamos, es por antonomasia un acto de libre voluntad entre las partes. Por lo anterior, poco se puede rescatar de la normativa laboral en la antigüedad. En primer lugar, porque no estaba determinado el trabajo tal como ahora lo interpretamos, no se inspiraba en los principios subjetivos ahora vigentes. Es obvio que este enfoque es inconcebible hoy en día. Por otra parte, son pocas las fuentes históricas que sobre la materia han sobrevivido a la fecha precisamente por la poca atención que les mereció. En este apartado destacan las inscripciones más antiguas contenidas en el Código de Hammurabi de 1728 a.C. Persiste en todo caso el riesgo de llegar a conclusiones parciales o alejadas del contexto particular en que emergieron. Esto es una bibliografía de Molina, Luis Fernando, del Derecho Laboral Guatemalteco, de la 7ª edición revisada, corregida y aumentada de 2017 en la página 53, 54 y 55. Ahora, concepto y definición de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la acción y efecto de trabajar. Es un esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición al capital. Toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social dentro de lo lícito. Esta bibliografía que hace referencia a este concepto es de Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de la 36 edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanelas de las Cuevas también. Derecho laboral. Como creación del hombre de la comunidad, fue formulado con un fin específico, cual es mantener la armonía de las relaciones entre los trabajadores y empleadores, entre quienes se benefician del vínculo laboral, el que da su trabajo y el que paga por el servicio. Bibliografía de Luis Fernando Molina. Pero para la mayoría de tratadistas, definen la palabra trabajo como toda actividad que realiza el hombre y que es remunerada. Sin embargo, hay algunos que hacen una diferenciación entre trabajo y empleo, indicando que el término trabajo debe referirse a cualquier esfuerzo o actividad que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades y que no implica necesariamente ser remunerada. Por ejemplo, cuando la mujer elabora los alimentos para la familia, necesariamente tiene que realizar actividades, esfuerzos y conocimientos que nunca son remuneradas porque son satisfacciones propias de los deberes familiares. Eso es un ejemplo, podría ser el hombre, puede ser la mujer, pero son actividades de la casa. Ahora, en cambio, el término empleo se ajusta a una definición en la cual una persona pone a disposición de otra su fuerza de trabajo a cambio de un pago denominado salario. Vamos a cambiar cuando una persona... Muy bien. Para fines de estudio se considera muy acertada la siguiente definición de trabajo: como toda actividad lícita realizada por el hombre, física o intelectualmente, para la producción de riqueza a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante el pago de una retribución en dinero que se concede al trabajador,
Complementamos esta definición con la regulación que el mismo establece el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica: el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Diferencia entre derecho laboral y derecho de trabajo. El derecho laboral es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regula las relaciones del derecho laboral. 2 elementos. Ahora, el derecho de trabajo es el derecho que tiene el ser humano de elegir un trabajo y realizarlo bajo normas jurídicas que lo protejan como trabajador, y se refiere al derecho a la elección de un trabajo, de tal manera que en el derecho laboral es una rama, es un área del derecho que estudia las relaciones entre patrono y trabajador, relaciones laborales, e incluye normas, principios, doctrinas, teorías, leyes que regulen las mismas. Ahora el derecho de trabajo es un derecho del ser humano. ¿Cuáles son los principios que inspiran al derecho de trabajo? Muy bien, a continuación se abordarán los principios fundamentales del derecho de trabajo, es decir, los que son propios de esta rama del derecho y que todo estudiante y profesional debe conocer y manejar para poder entender y solucionar los diversos conflictos individuales y colectivos de trabajo, entendiendo que los principios del derecho son los aspectos doctrinarios, filosóficos, fundamentales y necesarios de observar, que constituyen una guía o simplemente directrices en el ámbito de aplicación y elaboración del derecho, en este caso de las relaciones obrero-patronales, por lo que a continuación se desarrollan de la manera más sencilla y ejemplificando cada uno de ellos. Tenemos el principio de tutelaridad. Una de las razones por las cuales surge el derecho de trabajo es para proteger al trabajador ante los abusos y las arbitrariedades cometidas por el empleador en el desarrollo de las labores, largas jornadas de trabajo, maltrato físico y de palabra en contra del trabajador, las condiciones insalubres del derecho de mujeres y de los niños, y los salarios que les imponía y decidía el patrono, situaciones que a través de la historia y el desarrollo del derecho han ido cambiando y mejorando en beneficio de la clase obrera, especialmente porque el avance y desarrollo del derecho de trabajo ha permitido que exista la organización de los trabajadores, mediante los cuales y por medio de la negociación de convenios colectivos de condiciones de trabajo y pactos colectivos de condiciones de trabajo, han superado esas formas inadecuadas de trato al trabajador. Es innegable que junto al aparecimiento del derecho de trabajo no surgiera dentro de los aspectos doctrinarios e ideológicos de su conformación el principio de tutelaridad, mismo que se encuentra establecido en el inciso A del cuarto considerando del Código de Trabajo, que indica que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica diferente, mismo que se encuentra en total armonía con los principios de libertad e igualdad establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al indicar que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar una conducta fraternal entre sí. Este principio trata de desempeñar un papel nivelador entre quien tiene los medios de producción, que es el patrono, y quien tiene la fuerza de trabajo, el trabajador, siendo una herramienta compensatoria de la desigualdad principalmente económica entre los sujetos de una relación de trabajo. Un ejemplo de aplicabilidad de este principio en nuestra legislación laboral, en cuanto a la labor que realiza la inspección de trabajo, se podría mencionar que en la labor de los inspectores de trabajo
al revisar la documentación obrero-patronal, si el empleador no demuestra que está cancelando el salario mínimo a los trabajadores. El inspector de trabajo realiza una prevención por medio de la cual, en un plazo razonable, el empleador debe de realizar el ajuste a los salarios en forma retroactiva. A través del tiempo, puede ir hacia atrás. Y también para que el empleador empiece de manera inmediata a cancelar el salario mínimo a sus trabajadores. Otro aspecto a considerar es que cuando un trabajador es despedido de sus labores sin el pago de indemnización y prestaciones laborales y acude a la Inspección General de Trabajo a reiniciar o a iniciar su reclamación, en el acta inicial de reclamación, el inspector actuante debe de formular la prevención por medio de la cual el empleador en la primera audiencia debe de poner a la vista del inspector de trabajo las constancias de haber cancelado por lo menos las prestaciones laborales de aguinaldo, vacaciones y bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, lo cual es el bono 14, que en forma proporcional le correspondía al trabajador al momento del despido, y de la misma manera haber cancelado el salario correspondiente. Todo ello en atención al principio de inversión de la carga de la prueba, siendo este un beneficio para el trabajador, puesto que lo lógico es que quien afirma los hechos debe tener los elementos de prueba que confirmen su acierto. Pero, en cambio, en el derecho laboral sucede lo contrario. Es el empleador quien debe demostrar que lo dicho por el trabajador no es cierto. Entonces la carga de la prueba está en el patrono porque es tutelar hacia los trabajadores. Otro principio evolutivo. La ciencia del derecho se caracteriza por estar siempre en movimiento. Y no digamos el derecho laboral, que se caracteriza por su constante cambio, especialmente porque las formas de ejecución en las labores respecto de los avances tecnológicos permite que la legislación regule cambios en las relaciones obrero-patronales. A pesar que nuestro Código de Trabajo es uno de los más jóvenes dentro de la legislación laboral, ha sufrido constantes reformas. Aunado a ello, el máximo ente legislativo ha implementado leyes que benefician a los trabajadores. Ante ello, como ejemplo de los avances tecnológicos, podemos incluir lo que es Uber. ¿Cómo se regula Uber ante la legislación laboral? ¿Verdad? Porque las nuevas tecnologías desafían la legislación actual y a esto se refiere. Las recientes reformas al Código de Trabajo por medio del Decreto 7/2017, especialmente en los artículos 61, 269, 271, 272, 281, que entraron en vigencia en el mes de agosto del año 2017 y que regulan aspectos muy interesantes, y tal vez el más notorio es que por medio de dichas reformas se le devuelve la facultad de imponer sanciones por medio de la Inspección General de Trabajo a quienes cometan faltas en contra de las leyes laborales y de previsión social, reformando los montos a imponer. Estas reformas pueden realizarse en base a este principio que se encuentra desarrollado en nuestra legislación laboral, especialmente a lo establecido en el primer considerando del Código de Trabajo, que establece que se hace necesario revisar la legislación laboral vigente a efecto de introducir las modificaciones que la experiencia ha aconsejado. También es importante lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 106, que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, indicando que los derechos consignados en dicha sección solamente pueden ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Podemos concluir que este principio, indicando que el derecho laboral nunca termina, es inconcluso porque siempre está cambiando y con el fin de obtener mayores beneficios para los trabajadores. Los mayores cambios del derecho laboral se dan mediante la negociación individual y colectiva que regula nuestra Constitución,
porque las condiciones de los trabajadores varían en las diferentes empresas, desde las condiciones que el empleador y trabajador consignan en los contratos individuales de trabajo, hasta las mejoras obtenidas mediante la celebración de convenios colectivos de trabajo, que regularmente son negociados con grupos de trabajadores representados en comité ad hoc y en los pactos colectivos de condiciones de trabajo negociados con los sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, en una empresa, mediante la negociación de un convenio colectivo de condiciones de trabajo, los trabajadores gozan de 20 días de vacaciones, superando los 15 días hábiles que regula el Código de Trabajo. Y en otra empresa se puede observar que en un pacto colectivo los trabajadores tienen derecho a la indemnización cuando deciden renunciar a sus labores, superando a lo establecido en el Código de Trabajo, que regula el pago de indemnización solo por despido injustificado. Principio de legalidad. Para desarrollar este importante principio, veremos lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala al respecto. En el artículo 103, relacionado con la tutelaridad de las leyes de trabajo, indica: las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Asimismo, el considerando 6 del Código de Trabajo vigente establece que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo, y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Por muchos años estas normas fueron mal interpretadas por trabajadores, empleadores, abogados, jueces de trabajo e inspectores de trabajo, al considerar que cualquier arreglo entre patrón y trabajador podría considerarse conciliatorio y terminar la controversia. E incluso cuando el trabajador, ante sus necesidades emergentes, tanto personales como familiares, aceptaba cualquier propuesta económica que le hiciera el empleador. Ello porque, desde su perspectiva de iniciar un juicio ordinario laboral, le representaba un desgaste económico, y la emisión de una sentencia a 2 a 3 meses. 2 a 3 meses si el proceso caminaba rápido. De lo contrario, este se prolongaba por muchos años y meses. Esta situación actualmente no ha cambiado. Los procesos ordinarios laborales en los juzgados de trabajo y previsión social siguen siendo largos y tediosos, en contraposición a los principios procesales de rapidez, economía procesal, concentración, sencillez, impulso de oficio, etc., propios del proceso laboral. Ante esa situación, la Inspección General de Trabajo ha considerado que no debe descartarse la conciliación, pero que la misma no implique la renuncia del trabajador a sus derechos mínimos y renunciables, como el pago de aguinaldo, vacaciones y bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, que es el bono 14. A esta situación, el protocolo único de procedimientos del sistema de inspección del trabajo ha definido a la conciliación, indicando que es un mecanismo de solución de controversias a través del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, tratan de lograr por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero imparcial, que sería el inspector de trabajo, y calificado, que se denominará conciliador, aplicable únicamente a disposiciones específicas, no así a derechos irrenunciables. Por ejemplo, cuando ocurre un despido de un trabajador, en la audiencia señalada por el inspector de trabajo, las partes, patrono y trabajador, sí pueden llegar a acuerdos conciliatorios respecto al pago de la indemnización cuando hay hechos controvertidos, considerando que los despidos de trabajo pueden ser con causa justificada o injustificada, y de la determinación del mismo dependerá el pago de la indemnización, pero no del pago de salarios, bonificación, incentivo y las prestaciones laborales de aguinaldo, bono 14, vacaciones, porque estos son derechos irrenunciables. De la misma manera, se debería de adoptar dicha posición en la etapa de conciliación del juicio oral en el procedimiento laboral ordinario ante los juzgados de trabajo y previsión social, porque en la mayoría de juicios ordinarios por reclamo de prestaciones laborales,
Los jueces de trabajo aprueban arreglos sin especificar los montos de las prestaciones laborales, dejando por un lado la observación del principio de tutelaridad. Otro ejemplo de cuándo se puede llevar a cabo una conciliación, tanto en la Inspección General de Trabajo como en los juzgados de trabajo, es cuando existen controversias o reclamos de los trabajadores por las áreas en el trabajo, el goce de descansos adicionales a los establecidos en la ley, etc. Poco formalismo, principio de poco formalismo. Sun Koyoy, en su obra del 2005, en el quinto considerando del referido instrumento legal quedó plasmado. Bueno, sí, aquí se refiere que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y con acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. La página 6. Bien, ahora el principio de conciliatorio. López Sánchez, al igual que en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este principio lo contempla el Código de Trabajo en el sexto considerando. Así que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Un ejemplo del desarrollo de este principio lo encontramos en el artículo 340 del Código de Trabajo, que en su segundo párrafo indica: contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Bueno, tenemos el principio de indubio pro operario. El diccionario del español jurídico lo señala como principio general del derecho de naturaleza exegética, derivado del carácter tuitivo del derecho laboral, el cual ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto. Este principio es considerado como parte del derecho procesal del trabajo en virtud de que se basa en la técnica de la interpretación laboral que realiza el juez, debido a que las normas del derecho laboral revisten ciertas características propias de esta rama jurídica, donde se pretende restablecer la igualdad entre las partes mediante un aparente favor hacia el más débil económica y socialmente. Este es el caso específico del trabajador. Una de las características del principio indubio pro operario es que se aplica cuando el contenido de norma que se va a interpretar presente duda, o en el caso de que existan dos cuerpos legales que regulen los mismos derechos del trabajador, en los cuales una norma favorecerá más que la otra, pues por el triángulo invertido de Hans Kelsen. Ahora, en relación con este tema, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia expresa: una de las mayores debilidades del sistema de justicia laboral en Guatemala son la interpretación y aplicación de las leyes según el criterio personal del operador de justicia, debido a que en algunos casos el contenido de una norma parece oscura y no es fácil encontrar su verdadero significado. En otros casos resulta que un mismo asunto es regulado por dos normas jurídicas que se encuentran vigentes al mismo tiempo, pero que establecen consecuencias distintas. En ambas situaciones la solución es la aplicación del principio indubio pro operario, contenido en el segundo párrafo del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este principio se encuentra regulado en el segundo párrafo también del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual señala: en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. En igual sentido, el artículo 17 del Código de Trabajo establece:
Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social.